Hola, bienvenido a una transmisión más de Semilla Compañerismo Cristiano. Estamos seguros de que nuestro recorrido a través del primer libro de los Reyes será de edificación para tu vida. Recuerda que cada lección, más que ser una predicación o una enseñanza, es una guía para tu estudio personal o en grupo. No te pierdas la oportunidad de descubrir por ti mismo las verdades profundas de esta porción de la Escritura. Una vez más, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ya sabes, lleno de las bendiciones de nuestro Dios y obviamente todos juntos adquiriendo toda esta sabiduría que nuestro Dios tiene para nosotros a través de su palabra y aprendiendo de las experiencias que otros vivieron, pero que creo que se repiten en nuestra vida, en alguna parte, ¿no? En algún momento de nuestra vida hemos pasado o hemos estado a punto, o hemos sido advertidos, hemos estado así al bordecito del precipicio de caer en alguna de estas situaciones que hemos aprendido a lo largo de todos estos estudios, o nos ha prevenido de manera muy sabia y decir, ¿sabes qué? No voy a meterme en tal cosa o vivir tal cosa o tener tal actitud, ¿no? Yo creo que la palabra de Dios siempre viene a nuestra vida y no regresa vacía al Señor, pero pues tampoco a nuestra vida, ¿no? Siempre que nos vemos nosotros sometidos o enfrentados o confrontados a la palabra de Dios, sería una necedad regresar iguales, ¿no? Creo que siempre hay algo que la palabra de Dios nos trae y esa es la bendición de este tiempo, de que podamos juntos desmenuzar su palabra y aprender de todo lo que Él tiene para nosotros. En esta ocasión seguimos, ya sabes, con el libro de Primero de Reyes y ahora vamos a ver una historia un episodio bastante peculiar que en lo particular me gustó mucho al leerlo, al ver la parte que era, y te voy a confesar que, híjole, recibí tanta ilustración hacia mí mismo, pero que ya lo iremos desmenuzando también en nuestros grupos de estudio en casa, porque esa es la intención. Aquí vamos a ver, ya sabes, un poquito más la parte del pasaje, de lo que nos está diciendo el pasaje y la parte de la aplicación. Bueno, esa ya la estaremos tomando allá en las semillas en casa, pero pues que igual tenemos un pequeño espacio para platicar de eso, ¿no? Y en esta oportunidad te quiero hablar de el capítulo 11, ya al final del capítulo 11 y la primer parte del capítulo 12 de Primero de Reyes. Y el título de esta ocasión es Un hijo necio. Un hijo necio. El pasaje, como te digo, es Primero de Reyes 11 del 41 al 12, 19. Y el versículo clave que tenemos en esta oportunidad es el versículo 8 que dice: sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Los personajes principales, Roboam y sus consejeros jóvenes. ¿Qué es lo que podemos observar en esta oportunidad? La falta de sabiduría de Roboam al desechar el consejo de los ancianos y atender al de los jóvenes. Pero lo importante ahí es la falta de sabiduría, que ahorita vamos a platicar un poquito de que no se hereda. No se hereda la sabiduría, no se hereda el buen juicio, no se heredan los logros, no se hereda el éxito, porque este caso es perfecto para eso y ahorita vamos a hablar de él. ¿Cuál es el objetivo general? Entender la importancia de seguir el buen consejo, aunque no siempre vaya conforme a lo que deseamos. Quiero platicarte de el boxeador más famoso que hemos tenido en la historia de México, y no es el Canelo Álvarez, es Julio César Chávez, la verdad, porque ya digo, no tengo nada contra el Canelo, me gustan sus peleas y todo, pero es más mercadotecnia que otra cosa. Pero Julio César Chávez, déjate platico un poquito de sus logros. 5 veces campeón en 3 divisiones diferentes y fue el primer mexicano en lograrlo. Tiene el récord de más peleas de título mundial, 37. El récord de más defensas de un mismo título, 29. El récord de más peleas ganadas profesionalmente, 89.
Se mantuvo invicto, le faltaron creo que 6 días para cumplir 14 años invicto. Logró meter en una sola pelea a más de 132,000 personas. Pudiéramos decir que fue, o que, pues sí, fue un gran boxeador, muy exitoso, de verdad, que como un gran atleta, ¿no? Y ahorita de repente veo que lo anuncian en la tele como el gran campeón, ¿no? Pero fíjate que en medio de toda esa luz, de todo ese glamour, de todo ese éxito, pues también tenemos la parte de la historia de Julio César oscura, ¿no? Que todos bien sabemos, en los excesos, las drogas, el alcohol, apostar, echar a perder su carrera, al final de su carrera, ¿no? Cómo terminó despilfarrando su fortuna. Y digo, qué bueno que al final se rescata, ¿no? Porque ahorita lo vemos como comentarista, que por ahí ha tenido 2, 3 episodios que han salido ahí en la televisión, como que no ha terminado de alivianarse, pero termina rescatándose, pero de esa luz tuvo esa oscuridad, ¿no? Y a lo que te quiero llevar con la ilustración es a la siguiente generación, a sus hijos. Sobre todo al Junior, a Julio César Chávez Jr., que si bien tenía mucho potencial el joven, y nosotros hubiéramos esperado, todos los que alguna vez vimos pelear a su padre, y lo veíamos que tenía ese mismo estilo de su papá, nomás que muchísimo más grande el chamaco, teníamos esa ilusión de ver otro gran campeón, pero no lo vimos heredar, no lo vimos seguir esos caminos durante el tiempo de luz de su padre. Lo hemos visto seguir los pasos de oscuridad de su padre. Lo hemos visto ser negligente con sus entrenamientos, lo hemos visto venir de menos a menos. Lo hemos visto en sus excesos, también ha caído en temas de drogas, de alcohol, de apuestas, ha caído en centros de rehabilitación, en peleas cada vez pues más chafas, al grado, ¿te acuerdas de esa tan famosa y tan ansiada pelea que tuvo con el Canelo Álvarez, en donde al principio ostentaban que se había preparado como nunca y que estaba listo hasta para noquearlo? Y obviamente fue un fracaso terrible, un fracaso horrible. Al punto que su papá sentía vergüenza de lo que hizo su hijo, porque dice él en una entrevista, un round le pedí, uno, que le ganara uno al Canelo, ni uno solo pudo hacer. Él mismo dijo que se retire, por vergüenza que se retire. Imagínate nada más, no siguió en nada los pasos de su padre. Y fíjate que cuando estaba pensando en este episodio de la historia deportiva y en lo que vamos a ver hoy, el título que es Un hijo necio, pensé en Proverbios 17:25, que dice, el hijo necio es pesadumbre, es vergüenza para su padre y amargura para la que lo dio a luz. Y eso es lo que le pasa a Julio César Chávez con su hijo Junior. Y pareciera que esto es lo que le pasa también a Salomón con su hijo, que no hereda esa parte luminosa de Salomón. Pareciera, y ahorita lo vamos a ver, como que quiere dar esos destellos, pero se le viene abajo todo, porque no lo heredó, no lo tiene. Al contrario, pareciera que absorbió la parte negativa, y ahorita lo vamos a revisar a lo largo del pasaje, pero esto es de lo que queremos hablar hoy, de este hijo necio, que obviamente, como te dije, yo siento primero el repaso, pero que creo que para todos nosotros tendrá una partecita, ahora que lo estudiemos más en las semillas en casa. Bueno, vamos al pasaje. Acompáñame al pasaje, por favor. Primero de Reyes 11:41 al 12:19. Y como vayamos leyendo, vamos a ir explicando y vamos a ir meditando un poquito en eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar ahí en el pasaje. Los demás acontecimientos del reinado de Salomón, con todos sus logros y su sabiduría, están registrados en el libro de los Hechos de Salomón. Salomón gobernó en Jerusalén a todo Israel durante 40 años. Cuando murió, lo enterraron en la ciudad de David, la cual llevaba ese nombre por su padre. Luego, su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Salomón ha muerto. El hombre más sabio que ha pisado esta tierra, que ha visto este mundo,
el rey que pudo conquistar toda la tierra prometida, el rey que pudo construir este templo tan majestuoso para el Señor, que le trajo prestigio, le trajo riqueza, le trajo honra al pueblo de Israel con todos sus vecinos, de quienes tenían temor. Y recuerdas que ya en muchas ocasiones ni tan siquiera tenía que enfrentarse a los reyes porque sabían quién era, sabían quién lo respaldaba y no tenía que ver ni con eso ya, ¿no? Y así es como Salomón puede ser este gran rey que si bien su padre es el rey más grande que ha tenido Israel, pero Salomón con esta sabiduría y todo esto, pero pues que al final termina teniendo, como te lo decía hace rato, esta época oscura en donde se entrega a los placeres de la vida, en donde tiene pues más de 1000 esposas y concubinas, donde él mismo cede a adorar a otros dioses, donde él mismo cede a permitir este tipo de cosas y que Dios lo juzga por eso. Ya lo vimos en alguna lección pasada, cuando Dios juzga a Salomón por lo que ha hecho, porque Dios está muy enojado con él. Porque te acuerdas esta promesa que le hace Dios y estas condicionantes, ¿no? Y Dios le dice, si tú obedeces y sigues los caminos de tu padre David, entonces yo, y ahí es donde ya la cosa no funciona porque él no lo hace. Y vamos a ver el juicio, digo, ya lo vimos en la lección anterior, pero acompáñame a ver el juicio ahí mismo en el capítulo 11, versículos del 9 al 13, una página atrás, donde Dios habla con él y le dice: el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo: ya que no has cumplido mi pacto y has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. Pero por amor a tu padre David no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y aún así, no le quitaré el reino entero. Lo dejaré ser rey de una tribu por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, mi ciudad escogida. Híjole, qué terrible que a Salomón le vino a pasar esto después de que todos teníamos, digo, si hubiéramos estado en ese tiempo, en ese momento, tantas esperanzas puestas en él. Es el hombre que le pide a Dios sabiduría por encima de cualquier cosa y el Señor se agrada de eso y bla, 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 ya te sabes la historia. Y que yo creo que todo el pueblo tenía unas esperanzas tremendas en él. Pero cómo al pasar de su tiempo o de su historia se va en declive tremendo y termina en lo que ya sabemos. Y estos 40 años que él reina, dicen los estudiosos que Salomón empezó a reinar a los 20. Entonces reinó 40, murió a los 60 años. Y entonces se cumple otra promesa de Dios en donde le dice en el capítulo 3, versículo 4, si tú obedeces, entonces yo alargaré tus días. Si tú sigues mis caminos, si tú haces lo que es agradable a mí, entonces yo alargaré tus días. Pero no lo hizo Salomón. Entonces no se cumple esta palabra de Dios en la vida de Salomón y por obvio, se cumple lo contrario, en donde sus días son acortados, porque entonces su vida no fue realmente larga ni tan significativa. Murió a los 60 años Salomón por consecuencia de lo que había hecho. Y en medio de esto Dios le dice, pero aún así tendré misericordia de tu hijo y de ti por amor a mi siervo David. No te quitaré el trono mientras estás vivo, lo perderá tu hijo y todavía no lo perderá completo. Le dejaré una tribu, pero todo lo demás se ha perdido por tu rebeldía, por lo que tú provocaste, por la desobediencia tuya, ¿no? Dice ahí el pasaje que su hijo Roboam lo sucedió en el trono. Ay, este muchacho Roboam lamentablemente ya estaba
designado por Dios que el reino lo perdería Roboam. Pero ¿en qué situación, en qué momento, en qué condición? Pues creo que eso a lo mejor ya estaba en manos de Roboam. Porque vemos a Dios más de una vez meter freno ante lo que ya estaba decidido hacer por ver las lágrimas, el arrepentimiento, ese vuelco del corazón hacia el Señor y que Él se detiene. Tenemos el caso de Nínive, obviamente. Tenemos el caso del rey Ezequías, en donde tiene esta enfermedad gravísima y Dios le manda a decir, ya no la vas a librar, de esto ya no te vas a componer, te vas a morir. Pero dice que él oró y lloró tanto y le suplicó tanto al Señor que esto llegó delante de Dios y le dijo, mira, he visto tu oración y tus lágrimas y voy a prolongarte la vida 15 años más. Eso me da luz a mí de que no ibas a perder el reino mañana, Roboam. Eso ya estaba en tus manos. Eso pudo haber sido casi media hora antes de fallecer, o sea, un día antes. Pero estaba en tus manos hacerlo. Y vamos a ver que tristemente fue otra la historia. Roboam tenía todo para hacer su propia historia con Dios, a pesar de lo que hizo su padre, a pesar de cómo terminó Dios enojado con él, pues no significaba que él también tenía que terminar igual. No significaba que tampoco eso se heredaba, ni se hereda el pecado, ni se hereda la sabiduría. Y este es el caso perfecto. Vamos al capítulo 12. Dice el primer versículo, Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó de Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él junto con toda la asamblea de Israel fueron a hablar con Roboam. Roboam fue a Siquem. Roboam es el único hijo por nombre que se menciona de Salomón. Obviamente, o queremos pensar que tuvo más hijos, porque digo, tuvo 1000 mujeres y concubinas, sería imposible creer que solo tuvo un hijo. Pero por alguna razón, él es, o el más célebre, es el primogénito, es el mimado, el consentido, el mencionado, el que iba a heredar todo, ¿no? Y me lo quiero imaginar a él como el hijo o el nieto de un multimillonario, ¿no? Me lo quiero imaginar a él pues ya naciendo en cuna de oro, donde ya no le tocó a él ver la progresión de su abuelo, el ascenso de su abuelo, el ascenso de su padre, ya no le tocó a él ver esta parte de picar piedra, como decimos, ya no le tocó el empezar desde abajo con la familia. Cuando él ya tiene noción de las cosas, su papá ya es rey. Su papá ya tenía esta sabiduría impresionante. El reino ya estaba en todo su esplendor cuando él toma conciencia de lo que está pasando a su alrededor. Y este es ese hijo, este es Roboam, al que nada le ha costado, al que solamente levantaba la mano y había 10 criados listos para lavarle los dientes o para ponerle la pijama. Donde nada era una preocupación, nada era una limitante, nada era una negativa, nada era de no podemos comprarte eso, no podemos darte ese regalo. No, nada de eso le tocó vivir a este muchacho Roboam o a este niño Roboam que crece con esa imagen, ¿no? Pero solamente para que entendamos un poquito a este personaje tan especial. Dice que Roboam fue a Siquem. Esta ciudad de Siquem tiene una historia rica porque ahí fue donde Abraham adoraba. Ahí fue donde Jacob edifica un altar y compra tierras. Ahí fue donde José fue enterrado. Entonces era una ciudad que tenía su riqueza cultural, que tenía su simbología o su valor para con el pueblo de Israel. Además, Siquem era el centro geográfico de todas las tribus del norte. Entonces, era un lugar interesante desde donde se podía hacer mucho, desde donde se podía tener una gran influencia. Y dice que Roboam tuvo que ir a Siquem. Esto está interesante porque siendo él el rey o el proclamado rey, ¿por qué tuvo que ir él a verlos a ellos
siendo que si él era rey, él pudo tener el poder para convocarlos a Jerusalén. Eso nos quiere decir que Roboam se encontraba en una posición de debilidad, en una posición vulnerable. Y él es el que va a visitar a las tribus, a estas tribus del norte, para que lo proclamen rey. Se menciona a Jeroboam. Ya te sabes la historia de Jeroboam, ya la vimos unas lecciones atrás, donde Dios le da este mensaje y le dice, esto ha hecho Salomón, le voy a quitar el reino a ti, te lo voy a dar a través del profeta que le habla de los 10 pedazos de tela y le dice, toma estos 10 pedazos, simbolizan las 10 tribus que tú vas a reinar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se entera Salomón, ya sabes, lo quiso matar y huye a Egipto hasta que muriera. Bueno, ya murió, ya se enteró, ya regresó. Y en su regreso, los ancianos de Israel lo juntan con ellos. Como él era parte de ese grupo selecto en su momento de Salomón, era una autoridad, Jeroboam, ellos lo invitan a esta reunión con el rey. Entonces era algo prestigioso el que lo hayan tomado en cuenta, no lo tuvieran como un fugitivo, no lo tuvieran como alguien que tenía precio su cabeza, sino como alguien de valor y lo adhieren al grupo de ancianos que va a buscar o va a atender el llamado del rey para hablar este asunto de la sucesión del trono. Bueno, llegan entonces ahí y vamos al versículo 4. Dice, su padre, son palabras del pueblo, su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos sus leales súbditos. Roboam les respondió, denme 3 días para pensarlo, luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Pareciera que estamos viendo destellos de grandeza. ¿Te acuerdas lo que te decía yo en la introducción? Te platicaba el caso de Julio César Chávez Jr. con su padre, que lo llegamos a ver en sus primeras peleas y decimos, heredó el punch de su papá. La técnica, el parado, y a muchos que nos guste a lo mejor el box, nos hacía ilusionar de ver un gran campeón otra vez, ¿no? Pareciera que Roboam había entendido el asunto. Parecía que Roboam, y me sonrío de la situación porque parecía de verdad, parecía de veras. Parecía que esto había tenido secuela, me refiero a lo bueno, ¿no? Porque no da una respuesta apresurada. Les dice a los ancianos, ¿saben qué? Espérenme 3 días, déjenme consultarlo, déjenme pensarlo y les daré respuesta. Muy sabio lo que hizo, no tomar una decisión apresurada ni por la emoción, ni por ninguna otra cosa. Espérenme tantito. Lo que sigue, pareciera otra vez que lo vuelve a poner como alguien sabio porque dice que va y consulta a los ancianos que fueron consejeros de su padre. Obviamente tienen toda la experiencia del mundo, obviamente lo vieron crecer, lo vieron a lo mejor hasta nacer a Roboam y lo vieron ir creciendo. Y pienso hasta en el gusto que les dio a los ancianos consejeros que los haya tomado en cuenta, ¿no? ¿Y cómo creen ustedes que debo responderle al pueblo en esto que me están pidiendo? O sea, estuvieron ahí presentes, escuchando y viendo todo esto en la reunión y ellos le dan el consejo, un gran consejo. Le dicen, si usted se pone al servicio de este pueblo le servirá como leal para siempre. Creo que fue un gran consejo, ¿no? Y pareciera que todo es bueno. Solamente 2 cosas querían que les disminuyera. La carga tan pesada de trabajo y los impuestos tan altos que tenían. O sea, empiezan a verse destellos de una guerra civil, ¿no? Una revolución
como la que tuvimos en México o tantos otros países han tenido una revolución cuando un gobierno ya se empieza a poner medio tirano y ya empieza la esclavitud de alguna manera con la gente y a cobrarle tantos impuestos y le dicen ellos, por favor, ayúdenos con esto. Lo que es triste es que los ancianos no pidieron nada espiritual. Para este momento, Salomón ya había ido tras otros dioses y obviamente eso significaba que él permitía que la gente fuera tras otros dioses, que ya fuera una revoltura de cultura otra vez y que los ancianos que los ancianos de Israel, los líderes de las tribus, no le hayan hablado de lo espiritual, te quiere decir que ya para ellos tampoco era importante, que estaban más preocupados por su carga física terrenal que por tener una relación o la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor del Señor. Entonces, ahí ya dices, algo ya está en decadencia, ¿no? Ahí podemos ver esto, que ya estaba en decadencia la espiritualidad del pueblo, al que ellos ni les pasó por aquí el que hubiera un reencuentro con el Señor. Luego, después de eso, bueno, interesante porque después en el versículo 8, y ahorita voy a regresar un poquito al 7, sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Ahí me quedo. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos. Aquí es donde ya sacó el cobre. Ya dejó relucir lo que realmente está detrás de este Roboam sabio, de este Roboam prudente. Lo dejó ver de inmediato con esta acción. Sin embargo, rechazó. Quiero imaginarme como, y por eso te dije hace rato un poquito lo que veo en Roboam, o lo que a través de esto, de ser este chico mimado, de ser este que nunca picó piedra, de ser este que nunca apreció nada, de que todo se le daba, de que era un junior. Si lo viéramos en la situación moderna, era un junior que nada le costaba y nada había pasado. Porque cuando ellos, y quiero imaginarme el cortocircuito que le causó a Roboam escuchar de los ancianos que dijeran, si hoy se pone al servicio de este pueblo. A ver, ¿cómo? ¿Que yo me ponga al servicio del pueblo? Si ellos son los que me tienen que servir a mí, si siempre todos me han servido, ¿cómo que yo me ponga al servicio del pueblo? Esa es muestra de debilidad. Esa no es muestra de liderazgo. ¿Cómo voy yo a ponerme en esa posición vulnerable? ¿No? Pareciera que lo estoy escuchando y viendo su reacción de esto no puede ser. O sea, estos están locos. Y rechaza este consejo por tener esta mentalidad, por tener esta actitud, por tener este trastorno que yo ya quiero pensarlo y quiero verlo así. Ahorita lo explico, narcisista de Roboam. Y este trastorno de la personalidad del narcisismo habla de una persona exageradamente egocéntrica. Habla de una persona que no tiene simpatía por los demás, que no tiene nada de empatía por los sentimientos de la gente, donde solamente le importa lo que él considera, donde él piensa que los demás le deben algo, que está hambriento y sediento de reconocimiento y del reflector. Cuando juntas todo esto es una situación terrible. Y puedo ver a este joven, Roboam, exactamente en este punto. Rechaza este consejo cuando le dicen si usted sirve. Lo demás creo que ya ni lo oyó, de que le iban a ser fieles, ni le interesó. Yo no los voy a servir. Esto no puede ser posible. Entonces vamos a continuar con el capítulo, con el versículo. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron,
Así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso carga pesada, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. ¡Wow! Híjole, qué cosa tan terrible. Dos fallas que comete aquí Roboam así de inmediato. Dos fallas con esta decisión. Primero dice que son los jóvenes que se habían criado con él. Una bola de juniors. El mismo pensamiento tonto, el mismo estilo de vida sin sensibilidad hacia los demás, que todo te sirven, niños de la corte que andaban ahí corriendo con él y jugando con cucharitas de oro, ¿sí me explico? O sea, que no tenían ningún miramiento hacia los demás porque lo único importante eran ellos y ellos y ellos. Y cuando pienso en este grupo me los quiero imaginar, ya sabes que yo siempre hablo de películas, pero trato de sacarle lo interesante y lo positivo. Me los quiero imaginar como esta película de Nosotros los Nobles, donde Javi Noble tiene a su grupo de amigos que quieren poner sus gasolineras VIP y que todos están bien tontos. Pues así me los imagino como reuniéndose y Roboam siendo Javi Noble, preguntándoles qué hace con la gente y estos diciéndole esta sarta de tonteras. Así me los imagino. Así me los imagino. Entonces, primer error. Eran gente que no conocía a la gente. Primer error de buscar estos consejeros. Los consejeros de su padre, ellos te aseguro que estuvieron conscientes también del nacimiento de la nación de Israel con David. Y luego todo el gobierno de Salomón. Entonces, eran gente que sabía lo que significaba empezar de cero. Y estos no. Primer error. Segundo error, ahora eran sus consejeros. Ahora estos eran sus consejeros, dice ahí al final del pasaje, antes de que le empiezan a decir toda esta sarta de tonterías, dice que ahora ellos serían sus consejeros. Lo voy a poner así. Estaban igual de mensos que él. ¿Cómo los iba a poner de consejeros? Estaban igual de perdidos que él. El error grave, primero convocar gente que no tenía conocimiento de la gente y luego ponerlos de sus consejeros, siendo que no tenían nada para ofrecerle, nada para una buena respuesta. Le dieron, fíjate bien, le dieron a Roboam no solamente la respuesta que él quería oír, le dieron a Roboam la respuesta que él hubiera dado si alguien le hubiera preguntado lo mismo. Si uno de sus amigos le hubiera preguntado esto a Roboam, esto hubiera sido la respuesta de Roboam. Entonces estaba buscando el nicho donde caer a gusto para que alguien le siguiera el juego. Ahí te va la aplicación porque poquito más y terminamos. Ahí te va una aplicación. Nosotros nos tenemos que rodear de gente que sea mejor que nosotros, de gente más sabia que nosotros. Y no me lo tomes a mal cuando digo mejor, pero me voy a ir explicando. Gente más sabia que nosotros, gente más prudente que nosotros, gente con una relación espiritual fuertísima con Dios, más espirituales que nosotros, que tengan ese deseo de servir a Dios incansable, que tengan un amor por Dios que se les sale por la boca y por los ojos y que busquen seguir avanzando en la vida, que amen a su familia, que amen a su iglesia. Y no gente que no tiene ese mismo anhelo. No gente que no se quiere esforzar, que no le interesa el ministerio, que no le interesa crecer en su vida, que no le interesa a veces ni echarle ganas al trabajo. Porque si tú te rodeas de esa gente, pues son los primeros que te van a desanimar. Porque si ellos no lo hacen, ni modo que te van a animar a que tú lo hagas. ¿Sí me explico? Esos son los que te van a decir, ay hombre, ¿para qué vas hoy a trabajar? Ay, ya vas otra vez a la iglesia. Ay, luego, ay, un poquito. Ay, el Señor conoce el corazón. Ay. Pero cuando tú te rodeas de esa gente que está por encima de ti, si Roboam se hubiera rodeado de esos ancianos consejeros de su padre,
Cuando nosotros nos rodeamos de esa gente con esas características que te acabo de decir, obviamente, primera, nos motivan a nosotros, porque nosotros los vemos y estamos en ese ambiente de que ellos son espirituales y ellos están teniendo esta hambre del Señor, pues obviamente nos va a despertar a nosotros también esa hambre. Vamos a querer ser más sabios, más prudentes, más espirituales, tener una relación más fuerte con Dios, ser mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos. Vamos a querer serlo porque el que ellos estén subiendo, echándole ganas, pues nos anima a nosotros a hacerlo. Segundo beneficio, te van a dar grandes consejos. ¿Por qué? Porque esa es su vida. Su vida está llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, llena del Señor, con esa mentalidad de éxito, de logros. Y cuando tú te rodeas de ellos y buscas un consejo, te van a dar un consejo que a lo mejor no te va a gustar. Te van a dar un consejo que te va a poner contra la esquina y te van a decir, si realmente quieres que esto pase en tu vida, ¡pum!, deja de hacer esto. Así, sin miramientos. Si quieres que esto suceda en tu vida espiritual, ¡pum!, tienes que hacer aquí. Si quieres ser un mejor padre, ¡pum! Si quieres ser más exitoso, ¡pum! O sea, no te van a dar medias tintas como lo harían estos chamacos que lo hicieron con Roboam o estos jóvenes que lo hicieron con Roboam. Te dirían lo que le dijeron los ancianos. Sirve a este pueblo y verás que entonces serán tus fieles súbditos. Rodeémonos de gente que nos motiva y nos anima y que nos arrincona para que seamos mejores. Y no despreciemos ese consejo, como te lo dije en el objetivo principal. No despreciemos y tomemos en cuenta ese consejo, aunque no sea lo que quisiéramos oír. Vamos a seguirle, porque todavía nos falta un poquito. Versículo 12. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías en Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron: abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa, Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Híjole, qué respuesta de este muchacho y qué respuesta de los ancianos. Deja bien claro el autor del libro que rechaza a los ancianos, toma el consejo de los jóvenes, dice esta sarta de locuras, y yo no sé qué pensó que iba a pasar. Yo no sé si pensó que ellos iban a soportar la situación. Yo no sé si él y sus amigos, al decir estas tonteras, pensaron que la gente súbdita no tenía esa capacidad de rebelarse y siempre serían súbditos y aguantarían lo que les tuvieran que decir y soportarían las condiciones de vida que les tuvieran que dar y que se aguanten, que soporten, ¿no? Que hoy está muy de moda decir esa palabra, que soporten. Y no se dan cuenta que el pueblo no está en esa situación, pero para nada. Y no están dispuestos a aguantar más. Y entonces le responden de esta manera: ah, sí, pues entonces, ¿sabes qué? Córtalas. No queremos nada contigo, ni con tu familia, ni con tu descendencia, ni nada. Nos vamos a nuestras casas y entonces tú cuida de lo tuyo. Esta fue la respuesta que dio él y esta fue la respuesta que le dieron ellos. Ya de por sí ellos estaban cansados, molestos, y esta respuesta, como también dice Proverbios, la respuesta áspera hace subir el furor. Debió darles una respuesta apacible, conciliadora, lo que le dijeron los ancianos que hiciera, una respuesta conciliadora, y no lo hizo. Esa es la consecuencia que tuvo. Este hijo necio, sí, si hubiera estado vivo Salomón, hubiera sido esta vergüenza, este pesar
esta losa tan grande de decir, no puede ser que mi hijo fue capaz de hacer esto, de echarse encima al pueblo entero. Lo que yo te decía, iba a perder el reino, pero digo, caramba, en 3 días, o sea, por favor, de perdida le hubiera aguantado unos 15 años, de perdida le hubiera echado ganas, hubiera hecho, su vida con Dios, para que Dios, a lo mejor, como te dije al inicio, hubiera tomado otro camino el Señor al ver el corazón de Roboam. Pero en 3 días lo echó a perder. No puede ser que le duró tan poquito. No puede ser que le duró tan poco este asunto en las manos de Roboam, pero igual por designio de Dios, porque ahí dice que este giro en la historia era necesario que sucediera para que se cumpliera lo que había dicho Dios a Jeroboam. Pero digo, caramba, tan de golpe, ¿no? Pero bueno, entonces se rebelan y se van. Dice después en el versículo, terminando el versículo 16 en adelante, dice, entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. O sea, le valió, no hizo nada y no le importó lo que le dijeron. Luego el rey Roboam envió a Adoniram, quien estaba a cargo del trabajo forzado, a restaurar el orden, pero el pueblo de Israel lo apedreó a muerte. Cuando el rey Roboam se enteró, enseguida subió a su carro de guerra y huyó a Jerusalén. Híjole, qué bárbaro, qué cosa. Roboam pensó que estaban jugando. Roboam pensó que la gente no se hartó de esta situación y de esta condición. Hizo como si no hubiera pasado nada. Te digo, este pensamiento narcisista de ni tan siquiera tomarlos en cuenta, de ser el centro, el ombligo del universo y de creer que le deben, porque yo soy el hijo del rey, me deben. No importa lo que yo les diga, no importa cómo los trate, me deben, ¿no? Y solamente yo y nadie más. Pues aquí le demuestran que no. Manda a un hombre que es conocido por su manera áspera de hacer cumplir las órdenes del rey, por su manera áspera de hacer que las cosas sucedieran. En algunos otros capítulos del libro vemos a este hombre intervenir de manera ruda, pues para obtener lo que se tenía que obtener, ¿no? Era el ablandador. Si pudiéramos ponerlo así de esa manera, era el cobrador y era el ablandador, era el que mandaban para hacer el trabajo sucio. Y lo manda a Roboam para que ablande a la gente y otra vez se alineen. No, hombre, olvídalo, lo apedrean, lo matan. Y cuando este chamaco se entera o este joven se entera, sale huyendo hacia Jerusalén. Y ahí se acaba su historia como rey de Israel completo. De Judá, ahí se termina, ahí se divide el reino y es tristísimo ver esto. Ya vamos terminando, capítulo 19, versículo 19. Hasta el día de hoy las tribus del norte de Israel se han negado a ser gobernadas por un descendiente de David. Híjole, qué final. Termina siendo esto una telenovela, ¿no? Al punto de que hasta el momento en que se escribe el libro, nunca más quisieron que los gobernara alguien que descendiera de la línea de David por ver este declive tan terrible, este exceso a los que los llevó Salomón y luego ver la manera en que responde Roboam. Y aquí es donde este hijo necio acarrea esta vergüenza si no para su padre, para su familia. Para la familia de David, para la familia de Salomón, y acarrea toda esta vergüenza, este muchachito, este junior, este consentido que no entendía y no sabía y no tenía idea ni razón ni mentalidad para estar ahí. Como te dije, que aparentaba ser de veras, pero que solamente fue un destello. Y obviamente, hablando otra vez a la aplicación personal, que no nos pase esto. Que entendemos y sabemos lo que debiéramos hacer, pero no lo hacemos. Que conocemos el caminito, pero no lo transitamos. Porque él sabía que este era el camino. No dar una respuesta apresurada, consultar a los ancianos sabios, pero ya no le gustó la respuesta.
Que no nos pase a nosotros el que sabemos qué tenemos que hacer, acudir a la palabra del Señor, buscar la presencia del Señor, tener una relación fuerte con Él, pero cuando ya nos dice algo que no nos gusta, que ya nos confronta, que ya nos pone arrinconados para hacer las cosas bien, ya no me gusta. Que no tengamos esos destellos nosotros y obviamente, como te dije, que nos rodemos de gente, que busquemos esa gente consejera en nuestra vida, que nos lleva kilómetros, que nos lleva pasos adelantados para que nosotros tomemos ese ejemplo, querramos seguirlos y recibamos esos consejos sabios. Vamos a encontrar muchísima riqueza a la hora de compartir esto en nuestras semillas en casa. Así que no te vayas a perder, por favor, tu tiempo de estudio en Semillas en Casa. Ya sabes, si no estás en una semilla en casa, ponte ahí en contacto con el pastor Rubén de la Rosa para que te ayude a agregarte a una de las semillas en casa, porque créeme, más todavía disfrutas ahí, aparte del estudio de hoy, más disfrutas ahí el poder compartirlo con nuestros compañeros de carrera, con otros creyentes que vamos juntos en ese camino de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Te mando un fuerte abrazo y vamos a continuar con estas grandes lecciones a lo largo de las semanas que vienen. Cuídate mucho, por favor. Saludos y bendiciones. Esperamos que lo que hemos considerado el día de hoy te anime, principalmente a profundizar más en el texto bíblico, pero que de igual manera te guíe a hacer las aplicaciones prácticas que necesitas para crecer y madurar en el Señor. Ya sea que estés participando en una semilla en casa local o nos sigas desde cualquier otro lugar, gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima transmisión. Hasta pronto.